Bienvenido al tercer episodio de Fe sin chamullo. La verdad que es un gusto volver a encontrarse en este lugar. En este tercer episodio vamos a ver un tema muy importante, unos testimonios impactantes que van a impactar su vida, así que prestemos mucha atención. Y primeramente vamos a presentar a una hermana, una Lidia, una persona que es parte del equipo de liderazgo, que está sirviendo en la iglesia y que de muy chica empezó a servir en la iglesia. La verdad, un gusto tenerte, Giselle Paredes. Muy buenas noches, líder. Yo soy Gisela Paredes, así que buenas noches y buenos días, buenas tardes donde me estén viendo. La verdad que un gusto tenerte, ¿sí? También tenemos acá a nuestro hermano, a un amigo, la verdad que está sirviendo acá juntamente con el equipo de liderazgo. Un hermano que está activando, alentando a los jóvenes, a Ismael Vilca. Hola gente, bendiciones. Sí, acá con los jóvenes, hoy con un nuevo podcast y la verdad que un gusto, Emanuel, un gusto por poder estar nuevamente aquí, así que muchas gracias y bueno, vamos por ello. Ay, gracias a vos, chicos. La verdad que hoy día queremos escucharlos, queremos ver a ver lo que yo sé, lo que Dios ha hecho en su vida durante todo este tiempo, durante todos los años que vinieron transcurriendo, y sé que hay testimonios impactantes que nos va a edificar muchísimo a ustedes, así que presten atención, que hoy día será un momento impresionante. Bueno, empecemos con Giselle. ¿Cómo estás, Giselle? ¿Bien nomás? Muy buenas noches y buenas tardes y buenos días para todos. Sí, estoy bien dentro de todo, sí. Muy bien. Gracias a Dios por su gran amor que nos da todos los días. Estoy bien. Bueno, quería contarle más que todo un poquito de mi testimonio, cómo fue pasando la transformación de Dios en mi vida y cómo fue, digamos, las grandes y duras pruebas que pasamos, ¿verdad? En toda nuestra vida pasamos pruebas, pasamos procesos también. Solamente hay que saberlos diferenciar, pero bueno. Bueno, yo le iba a contar un poquito de mis testimonios de cuando era yo joven, adolescente. Tenía 12 años, pasé una situación muy fuerte de que fui abusada por mi padrastro. Es un testimonio fuerte, no sé si le impactará a muchos, pero para mí fue muy impactante, porque a pesar de eso yo cuestionaba, ¿no? Cuestionaba el hecho de que, ¿por qué a mí me pasó tal cosa y por qué nunca tuve un papá? Por eso yo digo, cuando yo era adolescente tomé a Dios como mi papá, que Él me iba a cuidar, me iba a proteger. Y fue muy duro para mí entender por qué tantas cosas te pueden pasar y por qué se permite, ¿viste? Por qué la mente del hombre, digamos, la mente, cuando no conoce a Dios y no está aferrado a Dios, es, no sé, su mente no sé dónde está divagando, no sé, o no sé si no son las voces del enemigo, las decisiones, pero me cuestioné muchas veces por qué me pasó eso. Pero yo creo que todo puede obrar bien, porque yo no digo gracias a lo que me pasó, sino que esas cosas que a mí me pasó me hizo fuerte, me hizo más fuerte y aferrarme más a Dios y decir que Él me iba a curar toda mi herida, todo lo que yo sentía, todo, porque en un momento como que perdí mi identidad, la identidad que te da Dios de ser su hijo. Pues yo decía, estaba en danza y decía, yo estoy sucia, estoy manchada, decía, estoy sucia, estoy manchada, yo no quiero danzar. Y la voz del enemigo es tan fuerte porque te inunda la cabeza y te dice, no, vos pecaste, vos fuiste la pecadora, vos fuiste el problema, vos hiciste. Y cuando en realidad capaz que se distorsionó las cosas y no fui yo la culpable. Fueron acciones de otras personas que tomaron malas decisiones. Pero en mi cabeza de adolescente surgían esos pensamientos, que yo era la culpable, que yo era la pecadora, que yo no podía estar ahí danzando, a pesar de que yo les conté a Dios todo lo que me pasó y los hermanos también sabían lo que me pasó, y yo no podía estar danzando. Eso fue lo más fuerte porque yo amaba danzar y por ese motivo yo me salí también un tiempo. Y ahí es donde en mi juventud creo que yo tomé la mala decisión de salirme porque eso me mantenía a mí fuerte. Por eso yo digo que a pesar de lo que te pase, vos tenés que continuar en donde Dios te puso. A pesar del dolor, ¿viste? Del gran dolor que uno siente, pero el espacio que te da Dios para que vos lo podrás exaltar, alabar, te hace fuerte todos los días. Te enseña su amor, te enseña su paz,
su tranquilidad de la mente, cómo te tranquiliza, ¿verdad? Una vez es lindo estar ahí. Y eso me ayuda a ser fuerte. Y en mi juventud, cuando tuve la decisión de salirme por motivos de que también andaba en pareja, y cómo afecta, ¿verdad? Esos problemas que voy a cargar de atrás para adelante afectan mucho, porque yo tenía esa palabra incluida en mi cabeza, porque mi mamá cuando se enteró de eso decía que los hombres eran cortados por la misma tijera. Entonces yo pensaba que cada hombre era igual que mi papá, que mi padrastro, digamos, que fue una persona que te va a herir, un hombre siempre te va a herir, siempre te va a juzgar, siempre te va a tratar mal. Entonces cuando yo tuve novio, yo le decía a mi pareja cuando él me hacía algo, porque capaz que no era muy malo, pero para mí era fatal, porque ya me marcó lo otro, lo anterior. Y me marcó las palabras de mi mamá. Y me decía, y yo le decía a mi pareja, a veces me hacía algo que no fuera tan perjudicial, pero yo le decía, todos los hombres son cortados por la misma tijera. Y cómo una palabra puede afectar la vida de una joven. Y eso me hizo perder mucho la identidad de Dios y me fui apartando de poco en poco y traté, como quien decir, en el mundo dice que es fácil alejarse, pero es mentira. Porque yo traté de llenar ese vacío con amigos, con amigas de afuera. También intenté ir al baile y como que sentirme en el ambiente, ¿viste? Y no lo logré, no podía tapar ese vacío, ese dolor que yo sentía de lo que me había pasado y que cargaba desde los 13, 14 años, creo que cargaba de eso, porque mi mamá se enteró a los 15 años que fui abusada. Y yo cargaba de eso desde los 10 años, pero yo no pensé que era un abuso, yo pensé que era algo normal. Y a los 15 años yo me entero de que era un abuso, de que yo tenía que hablar y no callarme. Eso fue todo gracias a mi pareja también, que hoy actualmente estoy con él. Y, y eso, yo acarrié toda mi vida, acarrié todo ese dolor, ese perdón que creo que yo me tenía que hacer. Acarrié y cuando solté a los 18 o 20 años, recién solté yo ese perdón hacia mí, ¿no? Decir, me perdono yo por pensar de que yo era la culpable, por pensar que yo había destruido mi familia, porque en verdad yo pensaba que había destruido mi familia por lo que me pasó, pero en realidad no era así, era que fueron culpa de la otra persona. Por más de lo que hizo, yo tampoco lo odio ahora, porque también era una persona, también se confundió, también falló, pero no lo odio porque también es papá de mis hermanitos. Pero trato, ¿no? Trato hasta ahora de ser mejor persona y por eso le animo al que me está escuchando o el que me está viendo que continúe. Dios, siempre hay como todos dicen, de un mar lleno de oscuridad siempre hay una salida, siempre de un pozo lleno de oscuridad siempre va a haber un resplandor de luz. Y es así, siempre hay un resplandor de luz. Y agradezco a Dios de que me hizo ver eso. Y hoy en día estoy aquí, gracias a los jóvenes, alentando a otros jóvenes también que continúen, que no se dejen llevar por lo de afuera, como yo estaba comentando, que a una vez pensamos que esa culpa que nosotros sentimos es algo que lo vamos a llenar con las cosas de afuera. Traté también de tomar y decir, bueno, voy a tomar para sentirme bien, para llenar ese vacío, capaz que me siento mejor, pero como dicen, son cosas momentáneas que vos te sentís, al momento te sentís bien, pero después cuando vos estás en tu casa o seguís estudiando, porque yo seguía estudiando, no me sentía bien, me sentía con ese vacío que yo sentía que quería llenar con algo y a pesar de que yo conocía el amor de Dios, pero como te dije, nunca me perdoné yo. Yo decía, Señor, yo te amo a ti, pero yo no sé si vos me amás a mí. En ese tiempo, yo a los 17 o 18 años aproximadamente, por ahí, me había alejado de Dios. Entonces, por eso había tomado esas decisiones digamos, de llenar con mi vacío con esas cosas del mundo. Salir al baile, tomar,
tener amigos de afuera que me escuchen supuestamente, que me escuchen, pero en realidad capaz que me escuchaban al momento y después ya no me llenaban. Y así que de ahí yo tomé la decisión y dije, no, yo no pertenezco a este mundo porque yo he conocido otro mundo donde me daba paz, donde me daba alegría, donde yo podía contar a una persona capaz que no la veía, pero la sentía. Y creía en esa persona de que todo iba a cambiar. Y yo tomé la decisión y a los 17 años vine acá a la iglesia Ministerio de Vida. Y, y vine, me cambié de la iglesia, porque yo me había alejado, pero estaba en la iglesia Maranata. Y me cambié por decisiones de que acá había danza. Y comencé a hacer danza, pero no tenía como que esas ganas de estar adelante, porque como te decía, no me sentía digna de estar adelante. Yo lo veía danza como muy, algo muy celestial, como quien decir, algo que te acerca al reino de Dios, que te acerca a su presencia. Y yo no me veía, no me sentía en ese lugar de poder estar, no me sentía, como decir, digna de estar en la presencia de Dios. Por eso yo trataba de alejarme siempre de la presencia de Dios. Porque era como esa mujer, era una mujer de fiesta, como quien dice, y todas la querían arrojar piedra, y ella no se sentía digna de tocar a Jesús. Entonces yo me sentía como ella, no me sentía digna de tocar a Jesús ni de su perdón. Pero después, cuando yo entré a la iglesia otra vez, entendí que esa mujer fue perdonada por Dios y fue levantada, y yo dije, yo soy ella, Dios me levanta otra vez y otra vez voy a continuar adelante, y decidí no soltar su mano. Y a pesar de que me pasen miles de cosas, no sé, a veces son ataques emocionales que te tocan pasar en las noches sola por otra vez los pensamientos, ¿verdad? Siempre los pensamientos, lo que el diablo quiere cuestionarte tu identidad, la fe que vos tenés en Dios, lo que vos crees te hace cuestionar, siempre te va a hacer cuestionar. Pero yo le invito a que no que traten de cerrar la boca al enemigo y decir, no, yo a pesar de lo que me pase, sigo a Dios. A pesar de lo que venga, sigo a Dios. Porque es el único donde vos podés ir y contarle y salir renovado. Y con una paz y una fe de que el día de mañana va a ser algo mejor, del día de mañana te tiene algo preparado y tiene grandes cosas para tu vida. Y para mí fue muy importante eso, de que regresar y encontrar ese perdón. Para mí, y yo entrar en su presencia de Dios, sentirme digna de poder entrar y hablar con Él. Porque antes no podía ni hablarle porque decía, Señor, ¿con qué cara te voy a ver? Si yo he pecado, si yo hice esto, si yo hice todo. Y yo creo que miles de jóvenes se sienten así, identificados de que pecan, o capaz que fueron a la iglesia y pecaron y no se sienten dignos de estar en la presencia de Dios. Entonces a uno a veces por eso le cuesta orar, le cuesta entrar en esa intimidad o contarle a Dios porque no se sienten dignos. Y yo les vengo a decir que Dios no le importa tu pecado. Él solo te quiere que te refugies en sus brazos y le contés. Porque ya, si vos conociste a Dios, Él te hizo partícipe de Él. Él te hizo parte de Él. Y sos parte de Él, que son como una perla preciosa de que Dios igual te levanta y te va a limpiar y otra vez te va a pulir y te va a hacer resplandecer algún día. Te va a ir resplandeciendo y eso va a ser un proceso, pero te va a hacer resplandecer nuevamente. Fue tremendo allí lo que pasaste, la verdad que es un testimonio impactante que creo que hoy en día hay muchos jóvenes, muchas personas, jovencitas incluso, porque a vos te pasó en la adolescencia, 12 años, 10 años, 9, sí. 10, 11, 12 años, y recién a los 15 pudiste hablar, y son cosas, digamos, que impactan la vida de una persona y provocan, sí, y impactan en el futuro de las personas. Y es impresionante también cómo fue tu proceso, digamos, como también sentiste esa ausencia de padres, ese espíritu de orfandad que hoy en día tal vez muchos jóvenes sienten. Y como también decidiste volver a Dios, decidiste, sí, tomaste esa decisión, y hasta eso, y desde ese momento, 17 años creo que me decía,
estás firme hasta ahora. Sí. ¿Cómo fue Ya ese son proceso 10. ya, desde que llegaste Que acá a la ahí iglesia, dije, danza y hasta ahora? dije, pase lo que pase, voy a seguir. Sé que algunas veces la vida es estresante, ¿verdad? Estresante, pero dije, voy a seguir porque él me da palabra todos los días, él me cambió porque pude terminar de estudiar, ya terminé de estudiar en el colegio a pesar de lo que me pasaba. Fui abanderada porque eso le pedía a Dios, decía, porque yo me acordaba que cuando yo iba al colegio, yo no era porra, sino que parece que era muy lenta en aprender, como quien dice, ¿viste? Y yo le pedía a Dios, le decía, Dios, yo quiero el día de mañana estar al frente, porque yo veía que mi mamá decía, yo fui abanderada, hija, y yo decía, uy, yo también quiero ser abanderada con mi mamá, decía, pero las cosas que me pasaron eran como que me frenó, ¿viste? Y este otro tema también, estar en el colegio y que te pase eso, porque todos me miraban como que la pobrecita, ay, la pobrecita lo que le pasó, o bueno, ya hay otra chica que me decía, uy, ella está manchada, uy, ella ya fue por otro lado, ya, digamos, ya fueron hablando, ¿viste? ¿Y en el colegio ya venías a la iglesia o habías vuelto? Todavía no. No había vuelto todavía. Trataba de no acercarme tanto, ¿viste? No estaba. Pero sí sabía que había un Dios todopoderoso que todo lo ve, ¿viste? Pero tuve mucha ayuda del instituto. Los profesores me hablaban para que yo siga continuando estudiando. Me decían, te pasó eso, pero vos mostrarle otra vida a la cara. Me decían, mostrarle la vida, una cara feliz, una cara de éxito, me decían. Así que parte de mi instituto tuve mucha ayuda. Y me decían, vos a las chicas que te dicen, te desprecian por lo que te pasó, porque en el colegio uno se entera y toda la línea de cadena se entera todo, ¿viste? Lo que te pasó. Y me decían, no, profesores, vos le vas a tapar poniéndote vos como éxito, me dice así, poniéndote vos como primera. Si vos te dejás llevar por las palabras, vos sola te vas a hundir. Así que no te creas las palabras, más bien cree lo que vos podés hacer. Y yo decía, es como que Dios me hablaba a través de mis profesores, a través de los directivos, me hablaba a pesar de que yo no iba a la iglesia, ¿viste? No iba a la iglesia, pero Dios me hablaba a través de ellos. Y me ayudó bastante. Yo creo que en el colegio no habré sufrido bullying, pero no lo noté porque siempre tenía esto de una mente positiva de todos los días. Y creo que hasta ahora la sigo teniendo una mente positiva, no se me estresa, pero digo, no, hay que tener una mente positiva porque Dios tenía una mente positiva para todo. Venían pruebas y él decía, mi Padre todo lo puede, me fortalece y todo lo podré gracias a él. Entonces yo decía, bueno, si Jesús tenía su respaldo que era Dios, yo tengo a Jesús y a Dios, tengo dos, tengo por dos, dice, Sí. tengo por dos, tengo respaldo de dos. Y entonces decía así, bueno, vamos a seguir la vida que vamos a hacer y continuar lo que Dios me enseñó, lo que Jesús me enseñó también en su camino, su infancia, cuando él también fue crucificado. Creo que él también se sintió triste por tantas cosas que le pasaban en ese momento y dije, si Dios sufrió, digamos, Jesús sufrió tanto y él pudo decir, Señor, yo hago esto por todos los que están acá, a pesar de lo que no saben con lo que soy, pero hago por amor a ellos. Y yo decía, yo también voy a hacer por amor a mi familia, por amor a lo que yo soy, voy a continuar. No, es impresionante porque esa es la tarea, digamos, de la iglesia, ¿no? Por eso siempre recomendamos que Dios es el que transforma las vidas, Dios es el que le transforma y sana los corazones. Y la iglesia, Dios ha puesto también la iglesia para acompañar, para contener, para darle fuerza a seguir este camino, digamos. Porque Cristo es la iglesia, digamos. Y por eso recomendado siempre que si estás pasando momentos difíciles, acércate a una iglesia, porque la idea es que te contengan, que te ayuden, que te den fuerza y que juntos puedan avanzar. La verdad, muchas gracias allí por tu testimonio, es impactante y de mucha edificación para nosotros. La verdad, muchísimas gracias. Vale, muchas gracias, hermano. También tenemos acá a un amigazo, un siervo de Dios, la verdad que
Y hoy día nos va a contar un poco de cómo llegó al Evangelio, cómo fue que Dios impactó su vida, cómo conoció a Cristo desde muy chico. Así que bueno, Ismael, te escuchamos. Gracias Ma por el tiempo, por el lugar, y la verdad que escuchar allí también es algo de mucha ayuda, de edificación para mucha gente, ¿no? Así que bueno, yo también quiero compartir, ¿no? Como estamos todos, muchos me conocen, ¿no? Muchos me conocen, muchos no, pero bueno, hoy se da una oportunidad de poder compartir algo que me ha sucedido a mí. Yo creo que también ha pasado a mucha gente y creo que está pasando en muchas personas. Bueno, ¿por qué no compartir lo que Dios hizo conmigo, lo que Dios ha venido tratando y también lo que Dios quiere hacer? La verdad que, bueno, yo era un niño como todos, ¿no? Que tienen esas ganas de poder experimentar, de poder explorar el mundo, de poder crecer, de poder tener amigos, de poder disfrutar, reír, jugar, ser feliz como todo. Pero eh, obviamente, ¿no? Yo crecí con mis papás, crecí con mis hermanos, siempre, no, nunca me faltó un plato de comida, tenía mi casa. eh, la verdad que también estudié primaria, secundaria. Dentro de todo tuve siempre ropa. Yo sé que hay mucha gente, ¿no? que por ahí no tiene nada de eso, que a veces perdieron sus padres, ciertos familiares, no pueden estudiar, un plato de comida a veces le hace falta, pero yo te puedo asegurar que lo he tenido, lo sigo teniendo. Más en mi adolescencia, como yo he crecido, ¿viste? En mi adolescencia, en mi niñez, mi adolescencia he crecido, aunque no tanto porque soy chaparro. No crecí mucho, pero bueno. Bueno, en mi adolescencia, ¿no? En mi adolescencia yo empecé a probar, ¿no? Sustancias, empecé a drogarme, empecé a salir a bailar, tomar y bueno, juntarme con personas incorrectas, ¿no? Que me llevaban para un mal camino totalmente, a perderme. Y, y bueno, entré en ese momento donde todo el tiempo me rebelaba con mis padres, donde siempre con mis hermanos me peleaba, entrábamos en discusión y todo eso, ¿no? Pero yo creo que no era lo más fuerte discutir, no era lo más fuerte en mi caso no era lo más fuerte, ¿no? Discutir, poder drogarme, perderme, salir a bailar y aparecerme al otro día. No era a mí eso lo más fuerte, no era que a veces no me ayudaban en ciertas cosas, sino que era algo más que a mí me estaba afectando dentro mío. Dentro de mi corazón había una falta de identidad. Había también, eh, como decir, una falta de aprobación. Una falta de aprobación, una falta de aceptación. Creo que desde muy chiquito, desde muy niño, eh, no he podido conectar. Por ejemplo, yo siempre buscaba la atención de mi papá y hoy no los mando yo a mi padre a que se vayan a morir ni nada de eso, sino no mando tampoco a ningún lado. Yo lo amo a mis padres, yo ya lo he perdonado. Lo quiero tanto a mi papá, pero yo me acuerdo de muy chiquito que creo que mis padres, al no estar en casa, era lo que más me afectaba. Y también, también no solamente los padres, cuando iba juntándome con mis amigos, también ciertos se burlaban, se reían de mí, y no era también solamente amigos, también eran ciertos familiares, y así, compañeros de la escuela, compañeros del fútbol, compañeros amigos, vecino de la casa, ¿ves? Y, y uno se pregunta y dice, pero ¿por qué decís conectar? ¿Por qué decís que no te aceptaron? ¿Por qué te sentiste mal? La verdad que eso para mí fue una herida grande, ¿no? Hoy yo pensando bien y recordando los tiempos de antes, es una herida que marca desde chiquito hasta el día de hoy, que puede marcar a mucha gente, inclusive hasta grande uno puede vivir así. ¿Por qué? Porque conectar es algo que Dios crea. Dice que Dios nos creó a nosotros, ¿no? Nos creó, Él nos formó, nos creó, nos llamó, nos hizo hijos, pero Él nos creó seres humanos, en otras palabras, también seres sociales. Nosotros somos seres sociales. Eh, Dios es un ser social.
Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, es un ser en comunicación. Nosotros lo mismo. Por eso es que cuando uno nace, uno necesita conectar con otro, relacionarse con otro. Cuando Adán y Eva fueron creados, Adán fue creado y él tenía a Dios arriba, tenía las aves en el cielo, tenía los árboles a los costados, tenía todo, pero no tenía alguien con quien charlar. Lo tenía Dios, pero no tenía otra persona al lado. Por eso es que Dios crea a la mujer, ¿no? Porque eso era para ser parte de la comunicación y de conectar. ¿A qué vamos? Que creo que yo siempre he querido conectar, pero en muchos lados he sido rechazado, en muchos lados he sido menospreciado, en muchos lados he sido a un lado, y eso me afectó mucho. Eso es lo que a mí me lastimó mucho. Mientras yo iba creciendo, mientras yo iba buscando amigos, he sentido muchos lados que no me aceptaron, me cerraron la puerta, y eso a mí era lo que me lastimó. Más yo crecía y trataba de llenar ese dolor, porque como me ha rechazado, yo decía, quiero juntarme, quiero agradar a la gente, quiero agradar a cierta persona para que ellos me reciban, para que yo sea su amigo, para que yo sea parte de ellos. Y entonces es ahí donde yo buscaba, ¿no? De cómo poder entrar en cierto grupo de amigos. ¿Cómo? Drogándome, fumando, tomando, saliendo de aquí para allá, porque cuando yo hacía lo posible para dar a ellos, yo me sentía bien. Por eso que cuando vos conectás con cierta persona te sentís bien, te sentís bien. Pero llegamos a un punto donde con esa persona que conectabas antes ya no conectás, ya no conectás. Ya sea porque te rechazó, ya sea porque te dañó, algo que haya hecho con vos, ya no conectás y no querés estar con esa persona. Y ahí es donde vos empezás a sentirte vacío, sin sentido, donde no te sentís en tu lugar, donde te sentís en un mundo que no sos parte, en el cual no sos parte. Y mientras yo he sido rechazado de muy chico, iba creciendo con eso. Ahora, cuando ya era adolescente, me sentía vacío, solo, sin saber qué hacer, sin saber a dónde ir, sin saber quién era y qué es lo que me faltaba. Y es ahí donde yo conocí a Dios. Es ahí donde un hermano, un tío, me viene y me habla y me dice, che, vos, yo quiero invitarte a la iglesia, yo sé que vos necesitas de Dios. Ah, sí, no, ¿verdad? Yo siempre escuchaba, ¿no? Cuando alguien me hablaba de Dios, siempre lo escuchaba porque lo respetaba, ¿no? Respetaba como toda religión respetaba. Pero una vez mi tío me invita, yo fui y ahí cuando llegué a la iglesia sentí algo totalmente diferente que he sentido antes. Entonces era un abrazo de Dios, era como el amor de Dios lo sentí en mí, dentro mío, que cuando yo lo sentí dije, esto era lo que yo necesitaba, esto era lo que a mí me hacía falta, y aquí se me devolvió la vida, porque antes era como muerto, no sentía nada, me sentía muerto. Y, y ahí es donde yo había conectado con Dios. La verdad que ya no conectaba con la gente de afuera, con los demás, ni con mis familiares, ni con mis amigos, porque ya no conectaba y entonces al no sentirme bien, me sentía mal, me sentía vacío, ahora conecto con Dios y entonces me siento en mi lugar, me siento en casa. Por eso dice la palabra, ¿no? En Romanos 3:23 dice, porque por cuanto todos pecaron, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, yo creo que cuando Adán y Eva pecaron, fueron separados de Dios, como todos nosotros. Hoy nacemos separados de Dios. Y sí, somos seres sociales y cuando nacemos y conectamos con ciertos familiares, nos conectamos con ciertos amigos, nos sentimos bien. Pero cuando esa persona te lastima, ya no te sentís bien. Y ahí es donde vos necesitas conectarte. No solamente con esa persona con la que amabas, con la que te sentías bien, necesitas conectarte con Dios. Sinceramente necesitas conectarte con Dios para sentirte en tu lugar, en casa, con propósito. Y, y bueno, como es ahí cuando yo también me peleé, cuando yo no andaba bien, entonces al sentirme rechazado, vacío,
conectarme con Dios para mí fue todo, para mí fue todo. Por eso escuché un testimonio, escuché también de una persona que dice que cuando el bebé nace, el bebé, mira, esto es muy bueno, ¿no? Escuchemos esto está buenísimo. Porque el bebé durante los 9 meses no conoce el mundo, no conoce el mundo, no conoce estar fuera de la panza de mamá. El bebé durante los 9 meses está dentro de mamá, dentro de la panza. Y lo único que escucha dentro de su panza es el latido de su mamá. Por eso el bebé cuando ahora, pasados los 9 meses, toca dar a luz, toca nacer, el bebé nace, pero no nace en silencio, nace llorando, pegando un grito, en llanto, y pega el grito y uno, viste, se desespera. Pero ¿qué hacen los doctores? Los doctores no lo bañan, no lo cambian, no hacen otra cosa que primero agarrarlo y ponerlo en pecho, mamá, en el pecho de su mamá. Ahora uno se pregunta, pero ¿por qué lo pones en pecho de su mamá? Porque, para que conecten, porque el bebé durante los 9 meses, lo único que escuchó fue el corazón de mamá. Ahora cuando se separa del corazón de mamá, ya no se siente en su lugar, no se siente en casa, se siente que está separado. Y empieza a llorar y a pegar el llanto que cuando ahora le acercan al pecho de su mamá, se siente en paz, se siente en casa. Y como que el bebé dice, no me fui lejos, estoy en casa, estoy acá. Y el bebé, de hecho, que se tranquiliza, deja de llorar, dice, y se siente bien, se siente en su lugar. Por eso yo creo que durante todo ese tiempo, para mí, durante todo ese tiempo que he sido rechazado, eh, que mis padres no han estado, que ciertos amigos me han hecho a un lado, eh, 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 durante todo ese tiempo he estado desconectado, no solamente de ellos, sino del Dios que me creó, que me formó, del Dios que me llamó. Por eso hoy yo creo que necesitamos, toda la gente, toda la persona necesita volver a escuchar el latido de papá, el latido de Dios, o sea, volver a Dios. Porque cuando escuchan a Dios, cuando vuelven a Dios, la gente se siente en su lugar, se siente en casa. Y es ahí donde yo me sentí en casa. Ahora uno dice, ¿no? Uno no solamente esto sirve para uno que recién va a conocer al Señor, que va a conocer a Dios, sino que hay gente en la iglesia que tocan, que sirven, que limpian, que cocinan, gente que inclusive hasta que predica, ¿no? Que ha dejado de escuchar el latido, que ha dejado de estar en casa, sino que lo hace por costumbre, sino que lo hace porque lo sabe hacer y porque es una obligación, quizás un compromiso que ellos lo hicieron, pero es lo que está faltando, volver a conectar con Dios, volver a conectar al pecho de papá. O sea, ¿para qué? Para volver a sentirte en tu lugar, para que te calmes, para que no te desesperes, para que no estés buscando conectar con otros, porque a veces el joven, ¿por qué jóvenes, por qué jovencitas, mujeres se apartan de Dios? Porque se han dejado de conectar de Dios, se han dejado de conectar. Y yo creo que hoy necesitamos volver a conectarnos con Dios para poder volver a sentirse en casa, sentirse con propósito, con vida. Y hoy yo creo que me siento así. Hoy yo creo y siento que estoy en mi casa, que estoy en mi lugar, que estoy en mi propósito y que Dios tiene un plan grande y que Dios tiene algo para mí, algo ya preparado que bueno, sobre todo a partir, encima de poder servir, de poder ayudar a la gente, encima de todo eso, que nos tiene preparado el reino, ¿no? Con toda la gente que va a ser salva, con todos los hijos de Dios. Impresionante, che. Impresionante tu testimonio, hermano. Cómo desde chiquitito, digamos, sentiste ese rechazo, esa falta de identidad, falta de conexión con las personas, y te llevó a tener un vacío. Ese vacío te llevó a Dios, a conocerlo a Él. La verdad que es un gusto escucharlos, un testimonio que impacta en vida y que la verdad que nos va a edificar muchísimo. Bueno, antes de cerrar, queríamos escuchar unas palabras. ¿Qué les quieren decir a estos jóvenes que tal vez están pasando los momentos que pasaron ustedes?
¿Cómo están? ¿Qué le pueden decir? Sí, empecemos con unas palabras cortitas, un mensaje de... A ver, cortitas. Una vuelta me dijo un pastor, ¿no? Me dijo, cerrar los ojos y ¿qué es lo que tú necesitas? Me dijo, ¿qué es lo que tú necesitas? Yo decía, bueno, yo tuve, como dijiste, huerfandad, mucha huerfandad. Yo decía, yo necesito un papá, decía, alguien que esté a mi lado, decía. Y me dice, lo que vos sentís, pedirlo a Dios, que Él sea para vos. Entonces yo le hago esa pregunta, ¿no? A los jóvenes que me están viendo. ¿Qué es lo que tú necesitas en tu vida? No sé si vos necesitas un papá, una mamá, o necesitas un amigo, o necesitas una persona que te pueda direccionar o ayudar o dar un consejo o contener. Verlo como esa persona a Dios, verlo, tomarlo como esa perspectiva de lo que necesitas y tomarlo a Dios en todo momento. Y esta perspectiva va cambiando, ¿no? Porque para mí primero fue como mi padre, después fue como mi amigo, después, bueno, ahora es como trato de tomarlo con esa perspectiva de Señor, de poder agradarle, de poder ser lo mejor para Él, ¿viste? Poder tratar, estar en su cabeza, seguir los pasos que Él siga. Y bueno, ese consejo le doy a los jóvenes de ahora de que busquen a Dios desde la perspectiva de lo que ellos necesiten en el momento de ahora. Si no van a la iglesia, de lo que necesitan, capaz que están necesitando una mamá, un papá, un hermano, capaz un hermano que lo pueda escuchar y contener, que lo busquen a Dios como esa persona que necesitan para hablar. Ah, tremendo. Y como novio también. Si necesita un novio, búsquelo como novio. No, Que él un es amante. el incondicional, él no te va a fallar, no te va a romper el corazón. Claro. Él no te va a romper el corazón, él te lo va a cuidar bonito. Y él es fiel. Así es. Él no te va a La verdad que defraudar. eso es importante, ¿no? Poder verlo a Dios como con esa, o sea, con esa necesidad que tiene, ¿no? Con Sí. respecto a ser un papá, una mamá, un amigo. No, Y es muy interesante, digo, muy importante hacer este ejercicio, ¿no? De poder cerrar los ojos y decir, Señor, necesito que seas mi papá, necesito que seas mi amigo, necesito que seas mi novio, necesito que seas mi esposo, la persona que me sostiene. Y ahí empieza la dependencia de Él, claro, de alguien, depender de él. de alguien que está firme, que no te va a fallar y que va a ser fiel en sus promesas. Impresionante, sí. La verdad, muchas gracias. ¿No? No, muchas gracias a ustedes y poder compartir más con todos ustedes, el público. Ismael, tu última, digo, tu consejo para los jóvenes. Y bueno, como dice la escritura, ¿no? En San Juan dice que yo lo he amado primero y no ustedes a mí. Ustedes no me amaron, no me amaron a mí, sino yo a ustedes primero. En otras palabras, para que la gente pueda entender, Dios te amó, Dios le amó primero a la gente. Dios primero los amó, no ellos a Dios, sino Dios a ellos. Y yo creo que, como dice Isaías también, te he amado con amor eterno. Te he amado con amor eterno. Yo creo que el ser amado ya por Dios es todo, ¿no? Es todo, porque el mundo sin amor es un mundo descontrolado, un mundo lleno de odio, un mundo que se va a destruir y no lo va a destruir los problemas climáticos ni nada, ni ambientales ni nada de eso, sino las mismas personas. ¿Por qué? Porque sin las personas no hay amor, la persona se destruye de sí misma, se muere. Y yo creo que hoy necesitamos ese amor, pero ese amor ya está, ese amor de Dios. Por eso si hay gente que quiere sentirse amada, venid a Dios, vengan a Dios porque ese lugar, ¿no? Donde ustedes van a sentirse en casa, en su lugar, ese lugar donde ustedes son amados. En Dios son amados. Por eso ustedes deben conocer, deben animarse a venir a casa, deben buscar a aquellos que se han alejado, deben volver a casa porque ese lugar donde Dios te amó, es Dios donde en un principio te amó y te seguirá amando, ¿no? Y eso es lo que necesitamos, yo creo, hoy en día. El amor de Dios, experimentar ese amor de Dios todos los días, para amar a otros también, para cuidar de otros también. Es el amor. Así que gente, amen a todos, a su enemigo, amen a la suegra, amen a todos, ¿sí? Aquel que le hace la contra, aquel que no se da
no sé si da para llevar al infierno, pero bueno, no sé, hay que amarlo, porque la otra vez mi hermanito me dijo, también hay que amar a Adán y Eva, porque mi hermanito me dice, pucha, Adán y Eva lo que hicieron, ¿sabes qué? Me cansa. Y yo le dije, Daniel, tranquilo, allá con Adán y Eva nosotros nos lo arreglamos en el cielo, pero lo amemos, tenemos que amarlo como todos, amamos a nuestros enemigos. Así que amen, gente, amen, amen, porque el amor es vida. Tremendo, tremendo, la verdad que sí. Aprendamos a amar, ¿no? Que más allá de ser un sentimiento, que es parte de ser un sentimiento, es una decisión. Uno decide amar a pesar de la dificultad, a pesar de... Por eso la Biblia incluso dice, ¿no? Amad a vuestros enemigos, o bendecid, orad por ellos. Y eso cuesta y eso no lo vas a sentir. Es una decisión que uno tiene que tomar y dice, bueno, decido amar a esa persona aunque me duela y aunque me cueste. Y esa fuerza o ese impulso que te hace hacer eso es Cristo, es el Espíritu Santo de nosotros, ¿no? Cuando nosotros nos acercamos a Él y empezamos a entregar nuestra vida a Él. La verdad, un gusto de tenerlo, Isma, amigos. La verdad que un gusto tenerlo acá y seguramente vamos a compartir mucho más momentos así. Sí. Así que... Bueno, después ya estaremos también con otros jóvenes que van a estar contando sus testimonios impactantes también, ¿no? Así como nosotros, van a venir otros jóvenes que tienen otros testimonios, capaz referidos a otros temas, ¿verdad? Porque hay muchos temas para abarcar, depresión, ansiedad, Claro, sí. soledad, también cuando pierden a un ser querido. Hay muchos jóvenes que tienen mucho de poder, digamos, conversar con los demás y darle un consejo de cómo seguir, porque esos jóvenes que tuvieron esa experiencia también siguen acá, tratan de estar en el camino de Dios, de hacer también la obra de Dios, y así que vamos a continuar con testimonios para poder alentarle el que esté viendo en la noche o en la tarde o en la mañana, pero el que vea estos videos se puede hacer de un gran, digamos, ¿cómo se dice? Claro, edificarse. Edificarse, más claro. que todo. Y la verdad que, bueno, sí, la verdad que sí. Ya en el episodio anterior estuvimos hablando de ansiedad, hoy de testimonios impactantes y no se pierde el próximo episodio. Bueno, invitar a las reuniones de jóvenes que son los sábados a las 21:30 horas aquí en la Iglesia Ministerio Vida, el barrio San Ramón, calle Los Gladiolos, Los Narcisos, Manzana 111. La verdad que estamos acá y que puedan disfrutar, podamos ser familia, como siempre decimos, ¿no? A ver, te esperamos en el próximo episodio. Muchísimas gracias. Bendiciones. Chau, chau.